todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios. Estamos en un periodo de gracia, eso lo sabemos. Pero sabemos que ese pecado en nuestra vida nos apartó de la gracia, y es una condición el pecado que nos aleja cada día más de una intimidad con Dios. El pecado, cuando entramos en él, vamos separándonos cada día más de Dios y no nos interesa saber lo que nos está hablando de parte de Dios, lo que nos vienen a traer el mensaje. Cerramos las puertas, nos olvidamos de la iglesia, comenzamos a asistir a lugares que no son convencionales para un cristiano, para nosotros poder tener esa coinonía. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque en el congregarnos es que nos vamos a alimentar los unos con los otros, a vernos los unos con los otros. Pero cuando el pecado se enseñorea de nosotros, nos mete en un lodo mucho más y más profundo, nos va metiendo en ese fango que nos ensucia y que nos deja ver tal y como somos o como éramos antes. Nosotros nos apartamos de esa gracia y de ese favor de Dios. Pastor, yo lo sé. Sí, yo puedo entender que usted lo sabe. Todo el que está aquí lo sabe. Sabe lo que es el pecado. Que le describe el pecado, tampoco tengo que describírselo, pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque yo no sé cuántos se sumergen en la palabra, y si tengo un mensaje de parte de Dios, tengo que traerlo para compartirlo con la iglesia. Tenemos que ser advertidos de lo que Dios está hablando en estos tiempos, porque estamos cada día más al abismo de caer quizás en el pecado. Y no debemos descuidarnos nosotros, porque no sabemos si lo que estamos haciendo es o no es pecado. A veces estamos haciendo las cosas y creemos que lo estamos haciendo bien, pero es pecado. Y que estamos caminando muy bien, pero es pecado. Entonces nosotros tenemos que cuidar de lo que estamos haciendo, porque este fue el disfraz detrás de la palabra en el libro de Génesis capítulo 3. Prestar el oído a quien nosotros no tenemos que prestar el oído es el peligro más grande que pueda acontecer. Eva jamás en su vida debió prestar el oído a Satanás en el huerto de Edén, porque ya había establecido una condición del hombre, que Dios lo había puesto allí para labrar la tierra. Ya Dios había hecho las cosas extraordinarias, había creado los animales, y cuando entonces determinó darle en el nombre de Jesucristo esa compañera para que estuviera con él todo el tiempo, y él la llamara, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, varona será llamada. Pero hubo una interrupción. Eva le prestó el oído, y como dice el apóstol Pablo en el libro 1 de Corintios capítulo 15 versículo 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a pesar de que era una frase de un poeta ateniense como la que utilizó el apóstol Pablo en muchos versículos bíblicos, llamado Menandro, esa palabra está establecida ahí. ¿Por qué? Porque la tomó, porque sabía que era necesario que nosotros los cristianos también prestamos oído a las cosas que no nos convienen. Y debemos estar atentos por esta situación. Por eso vamos a ver en la palabra, en el día de hoy, el mensaje, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Los que puedan ir allí, saben, esa historia se la van a saber de más. Pero observaremos allí, en ese segundo libro de Samuel, capítulo 11, y usted va a decir, pastor, pero realmente usted le está diciendo, pero Dios perdonó a este hombre. Si Dios nos perdona constantemente, pecamos y el Señor nos perdona, claro que sí, pero no podemos ignorar las cosas que pasaron ahí, que dan al traste en la vida de un ser humano y que hoy pueden repetirse si nosotros no observamos lo que pasó en ese momento. Miren, allí se cometió adulterio, engaño, homicidio, abuso de poder y de autoridad, como traicionó la amistad leal, la confianza, la hermandad y usó la complicidad en un solo capítulo de la palabra. ¿Cómo? Sí, vamos allá. Todo lo que aconteció con el rey David. Hubo abuso de poder y de autoridad. Hubo adulterio. Wow. Y era el gran rey David.
Pero ¿qué habrá pasado con ese gran rey David? Salmo 51, versículo 5. Yo fui hecho ¿qué? En lo oculto, en pecado me concibió ¿quién? Mi madre, dice la palabra. Y aquí viene ese problema del rey. Claro, ese problema del rey, el Salmo 51, lo vamos a ver más adelante, pero viene a consecuencia de lo que aconteció en el capítulo 11. Muchos dicen que esto es una transgresión que viene desde Adán, por el pecado de Adán. Otros estudiosos dicen, bueno, esto pudo haberse levantado un generacional, o fue una tratada del enemigo, o levantarse un generacional en el momento determinado, que volvió a caer allí por la situación que hubo entre Isaí y la madre de David. Y aquí voy a hacer un paréntesis en este asunto, para que no digan, no está en la palabra, no digan luego que dijo el pastor Daniel, dijo, según los estudiosos, Isaí, el padre de David. Sabemos que este hombre pudo estar en un momento determinado en Israel en una posición de autoridad y era un liquidador de los bienes patrimoniales, de las sucesiones de las personas que morían. Y esto aparece en el libro de costumbre de Israel. Y se dice que este hombre, como tenía esa facilidad o esa autoridad, esa investidura, muere el padre, el esposo de la madre de David. Y cuando ella va a hacer su proceso, este hombre la corteja y al final termina teniendo una intimidad y tiene a David. Y aquí nace David. Entonces, aconteciendo esta situación, nos vamos a la palabra. Dice la palabra que aconteciendo en el año siguiente, que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, porque era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, se dice que era el mes de abril, según los estudiosos. ¿Por qué? Porque no estaba lloviendo, los terrenos estaban buenos para transitar y por sobre todas las cosas había pasado la siega y podían tener el alimento necesario para ir a la batalla a pelear. Entonces dice que fueron a pelear con los amonitas y con los de Rabá, y venciendo a los amonitas siguieron a sitiar a los de Rabá y siguieron adelante. Pero dice la palabra que el rey se quedó en el palacio. No era el típico rey David, ¿verdad? Que salía a la guerra, que salgo aquí, salgo allí. David, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, ¿verdad? Eso no fue ese momento. Ya como que el rey estaba un poquito de más edad, más reposado, más tranquilo. Y pudiera ser que sus hombres de batalla dijeran, voy a pelear por el rey y vamos a cuidar la seguridad del rey. Vamos a mantener el rey seguro en casa, en el palacio. Y vamos a mantenerlo allá y nosotros vamos a dar la vida por él, vamos a la batalla. Y se fueron a la batalla. Pero yo estoy seguro de que realmente el liderazgo, el rey de Dios, desde mi punto de vista, no tiene que ser que lo vea usted así como lo veo yo. Puede contradecirme, puede tener otra posición, pero yo entiendo que el liderazgo debió estar allá adelante en la batalla comandando sus tropas, porque eso era lo que era el rey, era un guerrero. Pero dice que en un momento determinado el rey se despierta de su siesta y se pasea ¿por dónde? Por el terrado. Y cuando se pasea por el terrado, mirando, vio a Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Hija de Elián. ¿Y quién era Betsabé? Tenía marido. ¿Y qué marido era? Urías, el eteo. ¿Y quién era Urías? Un guerrero de David. Y dice que la miró y preguntó, ¿quién es esta mujer? Le interesó, porque la palabra dice que la mujer era bonita. Y cuando habla de bonita o hermosa, sabemos que tenía condiciones extraordinarias. ¿Y qué hacía esa mujer desnuda bañándose ahí? Porque el rey la vio desde el terrado. No había un lugar íntimo para ella bañarse. Debió haber tenido un lugar íntimo, porque todos tenemos un lugar íntimo. Nosotros no salimos al patio desnudo a bañarnos, ni a la azotea de la casa. Ahora el rey sí estaba en el terrado. Y parece que cuando el rey dio un paneo 360 y se encontró con esta mujer, y dijo, wow. Y no perdió tiempo, la vio y se disparó en él
el pecado. Se disparó en él algo que muchas veces tiene un nombre que se llama lascivia. Y se le olvidó al rey la palabra que dice en el libro de Éxodo: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Se le olvidó al rey. Estamos hablando del mismo hombre en batalla, el mismo hombre que Dios dijo que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No era que tenía el corazón de Dios, conforme a su corazón, por las cosas que hacía. Y este hombre decidió llamar a la mujer, tráemela. Dice que la tomó y durmió con ella. Pero muchas veces nosotros pecamos y entendemos que el pecado se le echó tierra por arriba y ahí quedó. Que nadie me vio y que los súbditos no van a hablar. Puede ser que los súbditos no hablen y se queden callados. Pero el Dios del cielo, el que nada encubre, hoy sabemos del pecado que David cometió porque Dios no lo dejó fuera. Dios hizo que se reconociera para que sepamos en el nombre de Jesucristo que hay poder y autoridad y que Dios no nos va a encubrir nuestras sinvergüencerías. Resulta que la toma y dice que ella se lavó ¿de qué? De su inmundicia. Muchas veces se puede pensar que esa inmundicia era que se había limpiado luego de tener sus relaciones. Pero esa inmundicia se refiere a que ella había pasado su periodo menstrual, que ella no estaba apta, o sea, no estaba embarazada de Urías cuando ella se llegó a David. Es como Dios prepara todo el escenario para que nada quede oculto. Y resulta ser entonces que esta mujer le dice, porque no había celular en ese tiempo, haberle dicho a David: David, el jueguito no salió bien. Pero le mandó un mensaje como quiera llegó, le dijo: estoy encinta. Se complicó el asunto para el rey, ¿verdad que sí? Imagino que ahí sí que se paseó por el terrado con la mano en la cabeza. Está embarazada la mujer. Pero saben que ahí comenzaron las maquinaciones del diablo a darle cabida al pensamiento que muchas veces nosotros ponemos en nuestra mente para hacer el pecado o cometer el pecado. Porque no fue Dios que le dio la respuesta. La palabra dice en el libro de Santiago que cuando tú eres atraído y seducido por tu propia concupiscencia, una vez tú pecas o tú lo cometes, ¿qué da luz? ¿Da luz qué? El pecado. El pecado era esa condición de ese niño que venía ya en el vientre, que era el que menos tenía la culpa y fue el que pagó el problema. Pero ¿qué dice el rey? Oiga la habilidad del rey inmediatamente. Dice: dímele a Joab que me envíe a Urías. Oiga el poder y la autoridad que había ahí. El rey hablaba y había que tirar la alfombra. Lo que el rey pedía, eso era de manera inmediata. Y le mandaron a este hombre al palacio. Y este hombre llega al palacio y mire qué descarado. Yo hablaba con mi esposa el otro día y le dije: bueno, le voy a tener que dar a David. Me dice: sí, pero acuérdate que Dios lo perdonó. Y yo: sí, yo lo sé también. Pero es bueno que nosotros entendamos las maquinaciones que hubo en él para que nosotros no las repitamos. Porque es para nosotros o evitarlas o no hacerlas. O por lo menos hacer el intento, porque yo sé que muchas veces que cuando el asunto está ahí, si usted no sale corriendo como salió José, usted no va a hacer nada. No pruebe su hombría, varón de Dios. No pruebe su hombría, mujer. No pruebe que usted es una mujer santa. No lo pruebe porque no lo va a aguantar. Y la prueba está ahí. José salió corriendo de la mujer de Potifar. Y él no estaba paseando en el terrado. Él estaba trabajando. Y esta consecuencia le trajeron a David problemas para todo el tiempo. ¿Sabe por qué? En su casa se levantaron sus hijos contra él. Un hijo violó a una hermana, luego el otro lo mata, luego se subleva a otro contra él y él tiene que salir corriendo. ¿No le trajo esto un problema demasiado grande el pecado de David? Por haberse puesto los ojos donde no debía. No podía violar la palabra: la mujer de tu prójimo no vas a codiciarla. Mateo 5:28. Si tan solo aquí
hay problema. Eso es pasajero, eso no es nada. No es nada. No pruebe. No pruebe. Entonces manda a traer al hombre y oiga la desfachatez. Dime cómo está Joab, el general del ejército. ¿Cómo está el pueblo? Este hombre entendió que el rey, ¿verdad?, estaba teniendo un conversatorio con él, lo había mandado a buscar para ver cómo estaban los asuntos de la batalla, pero no era así. Le dice: qué bueno que has venido. Mira, desciende a tu casa y lava tus pies. Y cuando se va, dice que de la mesa real le enviaron un presente, pero el hombre no llegó allá. Y de una vez, miren, no hay cosa que corra más rápido que un chisme. Urias no fue a acotar, no fue allá, porque lavarse los pies tenía que ver con que llegaras a tu casa y durmieras con tu mujer. Eso era el significado en ese entonces de lavarse los pies. Y le dice: pero yo te invité, yo te traje, y tú no fuiste a tu casa. Tú no fuiste a hacer lo que yo te mandé. Y le dice: pero mi rey, ¿cómo yo, sabiendo la condición que hay? El arca está bajo una tienda. Joab, mi señor, está en la batalla. Mis hermanos del pueblo también están en la batalla. ¿Y cómo yo voy a ir a dormir, a llegar, y voy a ir a acostarme con mi esposa y voy a tener descanso y todo eso? No puedo. Dice: ok, quédate hoy, mañana yo te voy a despachar. Él se quedó. Era una orden del rey. ¿Y quién va a desviarse de una orden del rey? Todos los que saben lo que es la autoridad. El presidente da un mandato y tienen que cumplirlo, so pena de que sea destituido. Hay otros por ahí, como uno que hubo que habló de más y al otro día su cancelación la encontró. Entonces estamos mirando, ¿verdad?, que no es un juego. La autoridad gubernamental no es un relajo. Pero cuando nosotros sabemos que nuestro gobierno es de Dios y sabemos que es un hombre, que es espíritu, Dios es espíritu, y sabemos que Él es serio y que Él es duro y que Él es recto, nosotros tampoco nos equivocamos como sus hijos, o lo pensamos bastante bien. Y dice que la palabra que el hombre, el rey lo embriagó. Quizás a lo mejor si lo embriagaba de una manera tal, el hombre iba a perder los sentidos, iba ya a su casa y le iba a cubrir la falta al rey. Pero él no sabía que Dios estaba en el asunto. No fue cubierta su falta. Y dice que le fueron de una vez con el chisme. Dice: pero este hombre se fue a la cama que tienen los guerreros y los valientes aquí. Este hombre no fue a su casa. Este hombre no fue a acostarse con su mujer. Ok, no hay problema. Y astutamente, oiga bien, mire ahora el asesinato. Escribe una carta y se la da al mismo Urias. Claro, la carta estaba sellada y lacrada como se hacía antes. Y era imposible para un hombre que realmente respetaba a su rey se pusiera a abrir la carta en el camino. Yo creo que si abre la carta en el camino, coge la de Villadiego, no vuelve jamás en la vida. Se olvida de todo el mundo, se olvida de que tiene mujer, de que tiene familia, de que tiene todo, y hasta la nacionalidad se la quita. Y cuando el hombre va y dice la carta: mira, Joab, aquí yo te mando a Urias el Heteo. Te voy a pedir que lo pongas en lo más fuerte de la batalla, en el lugar más cruento, más cruel, más fuerte, y que tú lo pongas allí y que ataques y que él te retire y lo dejes solo. Y así mismo aconteció. Fueron a la batalla y el hombre se fue. El hombre murió. Se acabó la vida del hombre. Un hombre serio, honesto, responsable. Un hombre que había estado dando la vida por el rey de Israel y por su pueblo. Se fue y no supo ni siquiera la razón de por qué se había ido. No supo cuál fue la mala actuación que cometió en su vida para merecer eso. Pero el rey eso no le dolió, porque el rey quería encubrir su pecado. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, para encubrir nuestros pecados salimos de enemistad, nos enemistamos de personas que son una persona tan buenas con nosotros. Nos alejamos de ellos porque queremos vivir en el pecado y no queremos que nadie nos corrija.
porque queremos vivir en el pecado y no me interesa lo que diga la gente. Pues no, muchas veces obviamos a la gente, la rechazamos, la bloqueamos del teléfono, borramos hasta todos los contactos que tenemos con esas personas, porque nuestra vida nadie la va a dirigir, nadie tiene que meterse en la vida mía. Bueno, pues ¿sabe qué? El hermano no se va a meter en usted, pero esa sangre no va a correr tampoco por el hermano. Pero sí su responsabilidad estará firme ante Dios. Joab inmediatamente pasó el hecho, le dijo al mensajero, dice, oye, ven acá, ahora esto es lo que tú vas a decir al rey. Tú vas a ir y le vas a decir al rey, esto es lo que ha acontecido. Nosotros enfrentamos a nuestros enemigos. Pudimos contenerlo un poco, pero ellos prevalecieron contra nosotros. Hubo una situación totalmente fuerte. Y si el rey te dice, porque lo fue preparando, él sabía, también lo estaba condicionando al mensajero. El rey te va a decir, ¿por qué rayos se pegaron tanto del muro? Ustedes no saben lo que aconteció pegado del muro, que una mujer arrojó una piedra de molino y le cayó arriba a Abimelech en Tebes. No lo sabían. ¿Por qué se pegaron tanto? ¿Por qué fueron tan cerca a la batalla? Porque ustedes son guerreros. ¿Saben qué? Los guerreros que David tenía no eran cualquier guerrero, no eran los caponegros que están por allá en Mano Guayabo. Eran cuerpo élite que David tenía, porque eran entrenados por David. Ustedes se acuerdan los valientes de David. David tenía hombres valientes, los que se apegaron con David, endeudados, demacrados, en condiciones extremadamente malas. Pero David los levantó y los hizo fuertes a cada uno de ellos. Y estos hombres eran diestros con la espada. Estos hombres eran fuertes. Estos hombres eran entrenados. Y estos hombres a los cuales David le había dado la confianza, se la traicionó. Entonces, le dice, y al final cuando el rey te diga todo esto, ¿tú sabes lo que vas a decir? Tu siervo Urías ha muerto. Y con eso va a ser medicina para su cuerpo, para su mente y para su corazón. Y va el hombre allá y tal, le dice, como dice la palabra que le dijo. Pero cuando va finalizando le dice, tu siervo Urías también ha muerto. Dice, dile a Jehová que no se preocupe, que la espada ora uno y ora otro. La espada mata a cualquiera. Aliéntale a seguir hacia adelante y está tú con él, y que posean las puertas de nuestros enemigos. Oh, qué bonito. Oh rey, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la condición de aquel hombre que debió velar por su pueblo? ¿Qué pasa con la condición del liderazgo de aquellos que tenemos que velar por el pueblo de Dios? Que tenemos que darle el seguimiento. ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué está pasando en las iglesias en este tiempo? Que estamos abandonando el llamado de Dios para ir en pos de lo que realmente no engrandece ni honra al Padre. Estamos en una condición totalmente ajena a lo que Dios está determinando en estos tiempos. Tenemos que orar para que las iglesias en el día de hoy, ese espíritu que se mete en las iglesias de solamente crecer económicamente y expandirse, tiene que salir el pecado de la iglesia y volver a las sendas antiguas. Volver a la proclamación de la palabra, volver a entender que Cristo viene, que no es un juego, que Cristo está a la puerta, que no es un juego, que no es una mentira, que la palabra de Dios se va a manifestar constantemente, porque Dios es real. Y Dios no va a encubrir nuestros pecados. Dios no nos va a encubrir. Entonces, realmente nosotros tenemos que entender que la palabra para cada uno de nosotros debe ser como dijo el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y esto es un aliciente para nosotros en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos ayuda a continuar empujando la carreta y que otros se puedan sumar a decir, yo me uno a empujarla para que sea más liviano el peso para nuestros hermanos. Yo me uno a empujar esa carreta. Porque cuando el apóstol dijo, he acabado la batalla, he peleado la batalla, ¿saben qué? Fue que este hombre, lo que Dios puso por delante, hizo lo que debió haber hecho. No descansó, siguió su camino, no miró hacia atrás, peleó las 1000 batallas que tenía que pelear, pero venció en el nombre de Jesucristo.
hizo la comparación de su vida con 3 puntos primordiales. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Se comparó con quién? Con un atleta, con un hombre que constantemente se paraba y se levantaba diariamente a ver lo que tenía que hacer en el Señor. Era un hombre que, a pesar de que quizás las circunstancias les eran contrarias, entendía que la gracia y el poder de Dios actuaban, como él dijo, en mí, y por eso había podido guardar la fe, porque tenía esa gracia de Dios sobre de él, porque lo que Dios puso en él, que le permitió escribir tantas cartas y libros que nosotros leemos en el día de hoy, le permitió ser un hombre que para la postrimería, para estos tiempos, pudiéramos estar hablando de él. El costo del pecado era demasiado grande. Y podemos ver en la situación que David estuvo, varias situaciones. El embarazo no deseado, el asesinato de un confiable amigo, un bebé muerto, su hija violada por su propio hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos, un hijo que imita a David en su falta de autocontrol. Entonces, el pecado provoca pérdidas irreparables. Tenemos que entender eso. El pecado provoca pérdidas irreparables. Por eso nosotros tenemos que conocer nuestro pecado, conocer aquello que nos hace visaje. Tenemos que conocer aquello donde nosotros somos débiles. Tenemos que conocer aquellas cosas que el olor nos dispara la palabra pecado por todos lados. Tenemos que estar atentos. Por eso la palabra no se equivoca, para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros. No ignoremos sus maquinaciones. Entonces, ¿con quién actuaba? La palabra dice en el libro de Samuel, de los valientes y guerreros de David estaba también un hombre extraordinario. Estaba Aifotel, un consejero número 1 de David. Estaba Eliam, estaba Urías el Eteo. Faltó a 3 lealtades el rey David. Aifotel era el abuelo de Betsabé. Eliam, el guerrero, era el padre de Betsabé. Y Urías, su gran guerrero, era su marido. ¿Se dieron cuenta dónde metió las 2 de caminar en un solo zapato? 3 lealtades, 3 hombres que estaban en la batalla, guerreros de David. El consejero extraordinario de David, Aitofel. Tenían una relación directa con esa niña o con esa joven. ¿Por qué digo esa niña? Porque en ese entonces las mujeres se daban en casamiento 12, 13, 14, 15 años. Era una mujer joven, era una señorita o una mujer ya con su marido. Entonces tenemos que darnos cuenta de por qué nosotros tenemos que alejarnos de las cosas que producen pecado. No es verdad que si tengo una persona llegada, como era la relación de estas 2 personas, voy a tomar la mujer. No pensó en ningún momento cuando mandó a llamar a Urías y envió esa carta. No pensó en ningún momento, ya que él no quería acordarse de Dios, pero no se acordó de que el nombre Urías dice: Dios es mi luz. O tampoco lo sabía. A veces nosotros borramos nuestra conciencia cuando queremos cometer el pecado y metemos el pie en el acelerador y le damos para allá y no importa lo que pase. Y a Dios que reparta suerte. No, eso no es así. El pecado es lo que pare esta condición de nosotros, nuestra propia concupiscencia. Y dice Santiago, no se queda mudo, dice también que una vez cometido el pecado viene la muerte. Dice, pero Dios no lo mató, Dios tuvo misericordia. Debió estar muerto por todas las violaciones que cometió. Debió estar muerto y Dios podía levantar a otro hombre. Pero también podemos ver allí la gran misericordia de Dios, porque también a lo mejor yo he cometido pecados que debía estar muerto. Wow.
Es un poquito fuerte esto, hermanos. Realmente es muy fuerte, pero la misericordia del Señor. Unos estudiosos dicen que la condición de David fue mayor que la de Judá haber tenido intimidad con Tamar, su suegra. Que pudo haber sido mayor que el pecado de Moisés cuando golpeó la roca, de Pedro cuando negó a Jesús. Dicen algunos estudiosos, no sé qué usted pueda pensar, pero dice que este pecado que este hombre cometió pasó todos los linderos, porque realmente trajo consecuencias muy grandes para él durante toda su vida. Entonces ya nosotros conocemos esta situación. Entonces nosotros debemos estar atentos a que no dejarnos provocar. Los hombres tenemos que saber que de la única manera que podemos evitarlo es correr. De verdad, nadie debe de quedarse allí a probar nada. Yo estoy santificado. No, yo me voy. Si José no pudo vencer, que tenía más conocimiento que yo, y fue puesto como segundo después del rey, voy yo ahí a provocar y que no, yo soy Daniel. Sí, porque mis dos nombres pesan. Daniel, Elías. No, negativo. Cuando ellos cometieron su falta y su adulterio, ellos no pensaron en nada. Ellos fueron y cometieron el acto de adulterio. Nosotros sí tenemos que velar por eso. Nosotros sí tenemos que estar atentos que adulterio y fornicación, porque no solamente los casados, los solteros también, los jóvenes y los adolescentes, no se crean que puedan estar solos y contener ese fuego interno de la adolescencia. No. Yo fui adolescente también, yo sé por qué se lo digo. Y la gente dice, el pastor se está pasando. No, pero nadie quiere instruir ni hablar de eso en la iglesia. Pero una vez que el muchacho comete pecado, quedó cogido. Y si embarazó la muchachita, ¿qué va a pasar? Los dos menores, dos muchachos con muchachos, dos muchachos manteniendo muchachos, criando muchachos, cuando ni siquiera apenas saben ni siquiera bañarse. Y ya están pensando ni qué marido. ¿Qué marido ni qué marido? Váyase a estudiar, que su tiempo llega. Lea bien el capítulo 11 del segundo libro de Samuel y vea lo que aconteció allí. Esta gente estaban peleando con los amonitas. Dice la palabra en principio. ¿Y usted sabe por qué vino ese problema? En el libro de Génesis dice en la palabra que los amonitas saben y los amonitas y los edomitas, ¿de dónde salieron? Salieron de las hijas de Lot, que cuando se llevaron, que su mamá por mirar para atrás, por desobedecer, se quedó hecha una estatua de sal. Dijeron, ay, ya nuestro padre viejo y nosotros no tenemos con quién dejar descendencia. Dice la mayor, yo esta noche lo voy a embriagar y voy a estar con él para que tengamos descendencia. Y luego te toca a ti. Y así pasó. Y de ahí salieron los amonitas y los edomitas. Hay problemas en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se peca constantemente y Dios no encubre el pecado. Con esa gente que David peleaba, que eran los amonitas, eran gente que habían salido de un linaje. Y tenemos que entender que Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes, pero no es para hacer lo que nosotros querramos. Estamos en un tiempo de gracia, pero tampoco, y se hablaron la semana pasada de la bondad de Dios, pero eso no debe darnos carta a nosotros para pecar. Tenemos que entender que la bondad de Dios también tiene un límite, que la gracia también tiene un límite, que no es que yo peco y peco y peco y peco y peco hasta convertirme en un pescadito. No. Mis pecados van a tener consecuencias. Muchas consecuencias. Eso es lo que yo tengo que pensar. Amén. Entonces, David se consideraba él mismo muy miserable. En el Salmo 51 dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame y más de mi maldad. Era que después de lavarlo, lo volviera a lavar. ¿Cuántos se acuerdan cómo se lavaba antes? A puño, a mano y a puño ahí. Y ese jabón de cuava ahí.
yo sé lavar, yo sé lo que le estoy diciendo, yo sé lavar a mano, y muy bien. Ahora que no me contraten porque no estoy en eso, pero honestamente, él lo decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero ¿por qué viene esta palabra? Como dije en el principio, ¿cuál es el encabezado del capítulo 51 del libro de los Salmos? Arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán a él, el profeta. No fue fortuito el caso. El hombre se dio cuenta que tuvo que arrepentirse de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque cometió adulterio, abuso de poder, uso de complicidad. ¿Por qué? Porque metió en complicidad a Joab sin ni siquiera saberlo. Joab se hizo cómplice de él sin ni siquiera saberlo, porque él estaba mandando a buscar a Urías. Amados, el pecado cuando entra es difícil de que nosotros podamos huir de él, y ya que se cometió, salir del problema va a ser bastante grande. Por eso yo digo, el pecado separa familias. Y ya cuando usted tiene una familia unida, usted tiene sus hijos y ver su familia crecer, meterse en el pecado y perderlo todo. Como dijo el apóstol Pablo, no sea que ya yo, después de haber logrado tanto, venga a ser yo el que quede fuera del asunto. No, vamos a hacer una petición al Señor en este momento, y luego vamos a orar también. ¿Cuántos creen que podemos hacer una petición al Padre? Amén. Amén. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en el llamado que usted nos ha hecho, porque tenemos que mantenernos firmes, porque esas cosas rodean hasta el hombre que más intimidad tenga con Dios. Puede ser que en la iglesia el que más intimidad tenga con Dios no sea el pastor. Quizás haya alguien que tenga más intimidad con Dios que el mismo pastor. Quizás haya alguien más que tenga más tiempo en la presencia del Señor que el mismo pastor. Ahora el pastor no se pierde, nunca deja de estar en la presencia del Señor. A no flaquear, a no apartarnos de a no apartar nuestros ojos para que se vayan a los deseos de la carne y a darle rienda suelta a los apetitos de estos. La palabra en el libro de Juan nos dice: la vanagloria de la vida y de los ojos. Cuidemos nuestros ojos a dónde se van. Cuidemos nuestros oídos a quién se los prestamos. Como le pasó a Eva en el huerto de Edén, con que Dios ha dicho. Y ahí comenzó a dialogar. Lo que Dios dijo y punto, y me voy. Dios me dijo una cosa, eso fue, yo me voy. No voy a contender con él. Él se sabe la palabra del enemigo. Acuérdense que era un ángel de luz. No estaba allí gratuitamente. Su actitud de sublevarse y de querer alcanzar el trono de Dios y estar más alto que Dios, lo llevaron abajo. Porque entonces nuestra vida en usted vendría a ser como si nada habría pasado, luego de tanto tiempo caer en la trampa de Satanás. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes en nuestra voluntad, que se mantenga sólida e imperturbable en su palabra, en la búsqueda de la verdad, en la lectura, en escuchar, en leer y en inquirir para aprender y escudriñar. Sabe que también para leer y escudriñar y también ser redarguidos en la palabra, ser amonestados en la palabra, porque la palabra nos amonesta. Cuando comenzamos a leer la palabra entendemos que nosotros cometemos pecado. Cada vez que nos levantamos diariamente pecamos, porque hay cosas que hacemos involuntariamente que a Dios no le agrada. La palabra dice en el capítulo 11, el último versículo, que lo que había hecho había desagradado a Dios. Entonces, si el hombre que había estado conforme al corazón de Dios había desagradado a Dios,
nosotros también no haremos cosas que desagraden a Dios. Claro que hacemos cosas que desagradan a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar totalmente en la visión del Padre para mantenernos firmes. Porque dice la palabra, el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Qué no quiere decir esto? Que nosotros también tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros hermanos. Al hermano pecó, sácalo a patada de la iglesia. No. Ese no es el verdadero cristiano, ese no es el verdadero amor de Dios. Si Dios perdonó a este hombre que cometió tantos actos en un solo capítulo, ¿por qué nosotros no vamos a llegar al hermano y le vamos a preguntar qué te llevó allí? Vamos a ayudarte. No para conocer el morbo de lo que llevó al hermano allí, es para saber por qué motivo o cómo vamos a orar por nuestro hermano, por la condición que haya acontecido en este hombre o en esta mujer, y llamarlo para restaurarlo del Señor. No podemos decirle a una persona que ha pecado, no te preocupes por eso, que eso pasará. No podemos ser resueltos como le dijo David, no te preocupes. Dile a Joab que continúe hacia adelante, la espada ahora uno y ahora otro. Y se acabó. Tenemos que decirle, sí, ha cometido pecado, pero vamos a la intimidad con Dios y vamos a buscar un arrepentimiento genuino, porque eso es lo que busca el Señor, que haya un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. El salmista le dijo al Señor en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El hombre quería despojarse de esa vestidura. Y es lo primero que tenemos que reconocer cuando pecamos. Quitarnos esa vestidura de pecado y vestirnos con las ropas limpias que el Señor nos da. Que crea en Dios en nosotros un corazón limpio, que nos renueve internamente, porque si no somos renovados internamente, vamos a estar cometiendo los mismos errores una y otra vez, constantemente. Tenemos que escudriñar la palabra. En ese capítulo 11, cuando comienza del 1 al 4, te está hablando del adulterio. Y luego cuando sigue desarrollándose, te va desarrollando y poniendo cada cosa de lo que va aconteciendo en la palabra, para que nosotros nos demos cuenta cómo se desencadena cada cosa que lleva al traste al pecado. Estamos en la gracia, pero no abusemos de ello. El hombre estaba tan arrepentido que dice en el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El primero que se estaba convirtiendo era el rey. Y a pesar de que cometía errores, tenía un arrepentimiento de corazón. Cuando nos arrepentimos realmente de corazón, sabemos que Dios está trabajando con nosotros. No dejemos nuestros corazones duros. Y un desafío de que no importa cómo muera, al final Dios me salva, no. Guarde su salvación. Tenemos que pensar en las consecuencias de ese pecado antes de cometerlo. Porque el que comete un acto, la ley dice que fue con premeditación y alevosía, es decir, que se sentó, fraguó todo lo que iba a hacer y luego cometió el hecho. David, cuando vio a la mujer en el terrado, desde el terrado, inmediatamente pensó lo que él quería, lo premeditó en su mente y dijo, tráemela, échamela acá.
Hubo premeditación y hubo alevosía. No fue un encuentro fugaz, que pasó, la vio, se acostó y continuó, sin saber quién era, ni qué era, ni nada. Él sabía el linaje de la muchacha, porque lo primero que le dijo es hija de Elián, esposa de Urías. Eso debió frenarlo, debió detenerlo, porque Elián era un guerrero mío y Urías otro guerrero mío. Y él sabía que esa relación, Elián era hijo de Aifotel y Betsabé era nieta de él. Vamos a pensar las cosas. Yo me pongo en primer lugar, porque los efectos y los resultados y las secuelas y los problemas son feos, muy malos. Oramos. Padre, rogamos a usted para que toda conducta desordenada o toda vida de pecado que pueda hacernos sombra, amagarnos o que podamos estar viviendo, nos ayude, Señor, a que sea sacada de nuestras vidas, de nuestras mentes y corazones, que podamos tener una vida nueva en usted, Padre amado. Ser sus hijos, mostrar lo que somos bajo su palabra, la identidad que Dios nos ha dado, la gracia y el favor sobre la cual el Señor nos ha mantenido y la misericordia que Él ha manifestado sobre nosotros. Señor, ayúdenos a seguir hacia adelante en este trayecto de nuestras vidas, independientemente que enfrentamos crudas realidades, pero en su nombre es que podemos vencer. Ayúdenos a apartarnos del pecado, a no poner nuestros ojos donde no debamos ponerlos. Ayúdenos a no traicionar a aquellas personas que son leales a nosotros y viceversa. Padre Santo, ayúdenos a evitar el adulterio, la fornicación y los derivados de estos. Padre amado, ayúdenos a correr como lo hizo José, a tener esa valentía que salió de su corazón y de su mente, sabiendo que si se quedaba iba a tropezar, y no solamente eso, sino que le iba a faltar a usted y la lealtad del hombre que lo dejó a cargo de toda su casa. Ayúdenos a mantenernos haciendo lo bien hecho para prosperar en su nombre, conforme a la gracia. Ayúdenos a no abusar de la confianza de ningún hermano. Señor, a no traicionar los niños, adolescentes y jóvenes de esta casa y de ningún otro lugar. Que seamos modelos de respeto, confianza y afecto fraternal, con amor para orientarles, guiarles y dirigirles en sus vidas, porque son joyas y diamantes de Dios conforme a la voluntad del Eterno. Se lo suplico todos estos favores en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.